Amados hermanos, esta mañana es una mañana de privilegio y de inmenso gozo. Bueno, siempre que se predica la palabra lo es, pero cuando descubrimos algo que estaba escondido, es realmente maravilloso. Vamos a ver todo lo que el Señor tuvo escondido durante bastante tiempo. Ya lo sabemos nosotros, pero es importante recalcar en esta mañana. Vamos a leer primero la porción que seguimos estudiando en la epístola de Pablo a los habitantes de Éfeso. Abran sus Biblias y le ruego a Francisco también que proyecte Efesios 3, del 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, podríamos decir prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Recuerdan, hermanos, la famosa piedra Rosetta? ¿Quién recuerda? Alce la mano. 1, 2. Estudiamos en cuarto y quinto año de colegio. Y es verdad que para la mayoría ha pasado ya casi medio siglo. Y ya no nos acordamos de algunas cosas del colegio. Algunos están más jóvenes. La famosa piedra Rosetta fue una piedra que fue descubierta cuando Napoleón conquistó Egipto. Estaba gobernado por unos califas, dirigido por los llamados mamelucos. Y Napoleón conquistó Egipto y apenas duró su conquista 3 años. Luego los británicos se apoderaron de Egipto y quedó por mucho tiempo. Pero durante esos 3 años, Napoleón tenía una cosa que es muy poco comentada: amaba la arqueología. Y pues puso a sus hombres a buscar en ese país con tanta historia algunas piezas importantes. Y a 50 kilómetros de Alejandría, que era la capital en ese entonces, encuentran esta famosa piedra Rosetta, una piedra de más de 1 metro de alto, incompleta. Después encontraron más fragmentos, pero que tenía la virtud siguiente: estaba escrita en jeroglífico, en copto y en griego. Y había un decreto que Ptolomeo V
había mandado a publicar y lo tallaron en esa piedra. Y eso, hermanos, Ptolomeo V gobernó Egipto 200 años antes de Cristo. Es decir, habían pasado 2000 años en que la humanidad, y particularmente los interesados en la arqueología y en el desarrollo de las civilizaciones, toda esa escritura en jeroglíficos no significaba nada. 2000 años, puesto que Napoleón estuvo en el siglo XVIII gobernando gran parte de Europa, no solo Francia, habían transcurrido 2000 años en la oscuridad de la humanidad en relación a esta cosa cultural. Pero el hecho de que Ptolomeo mandó a inscribir esa orden en 3 idiomas, los jeroglíficos que usaba la élite egipcia, el copto, que era un idioma escrito ya, mucho más popular, utilizaban los intelectuales y otros, y naturalmente el griego, el idioma de la conquista. Eso permitió descifrar todo lo que estaba escondido en las pirámides y fuera de las pirámides. Fantástico, ¿verdad? Champollion, después de unos 50 años, siguiendo todo eso, pues ya descifró, puso el lenguaje, y los científicos son capaces de leer los jeroglíficos. Un secreto de 2000 años guardado, que de pronto, una cosa de suerte, el Señor también ha tenido guardados algunos de los secretos más importantes, que se llama en la palabra de Dios misterio. Y yo les ruego, hermanos, porque yo he escuchado algunas veces confundir ministerio con misterio. Ministerio es una administración, es llevar un sendero en la aplicación de la palabra, mientras que un misterio es un secreto guardado que ha sido revelado. Y no es sino cuando viene el Señor Jesucristo y luego que Él revela a sus apóstoles, a sus profetas, estos misterios que los tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero no todo, porque recuerdan a Pablo lo que dice en la primera carta de los Corintios, versículo 13. Dice que ahora a Pablo, que se le había revelado tanto y tanta sabiduría, hermanos, y tantas cosas que el Señor le reveló para poder escribir todas estas epístolas maravillosas, ¿no? Doctrina, Romanos y todas las epístolas de Pablo. A él, el Señor le dio tanto, y sin embargo, en 1 Corintios 13, ¿qué dice? Ahora veo como un espejo, ¿no? Borroso. Los espejos de esa época, imagínense, no eran como los actuales, espejos borrosos, ¿no? Dice, ahora veo borroso, pero un día veré completamente claro cuando esté en la presencia del Señor. Maravilloso, ¿verdad? Entonces no nos desesperemos, hermanos, si es que no comprendemos todo, porque un día el Señor nos revelará absolutamente todo, y todo eso que ha estado oscuro en nuestro pensamiento, en nuestros análisis de la Biblia, en nuestras reflexiones, será aclarado. Pero mientras más podamos hacerlo ahora, mucho mejor, hermanos, porque estamos descubriendo esa fuente maravillosa, fuente inagotable de las riquezas, que el Señor, como leímos, les llama inescrutables. Es decir, que no avanzamos a conocer todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros, pero que son dadas a nosotros. Hay una cosa que siempre nos llama la atención, lo repetimos, porque fíjense ahora, el 90% de los pedidos de oración es para nuestro beneficio, físico o material. Muy poco pedimos porque el Señor nos haga crecer espiritualmente. Casi nada pedimos porque la iglesia sea fuerte, sólida y que avance. No, nuestros ruegos son, está enfermo tal, está esto, estoy mal en la economía, que el Señor me haga el milagro, etc. Está bien. Inclusive el Señor nos dice cómo hacerlo, porque el Señor nos da, ¿no? Dice que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por los enfermos, etc.
pero como que nos concentramos en el bienestar del pueblo de Dios, en lugar de que deberíamos concentrarnos en todo, porque el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él. Entonces, desarrollar esa confianza en Él, desarrollar todo lo que nos puede pasar, pero siempre con una cosa, con gozo, porque el Señor dice, estad siempre, otra vez os digo, regocijaos siempre, pase lo que pase, hermanos. Y eso solo se logra cuando hemos comprendido que transitar por la vida no es fácil. Y para Pablo fue tremendamente duro. Y a veces no pensamos en eso, sino en las maravillas que escribió. Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Estamos viendo las epístolas desde la prisión. Hay una epístola que siempre ha sido mi favorita. Si no es por el poder y el amor del Señor Jesucristo, puede escribir una carta de gozo cuando está metido en una mazmorra hedionda, sucia, oscura, húmeda. No. Y él mismo se califica, soy embajador en cadenas. Fíjense, mis amados hermanos, eso no es solo Dios, con tribulación, con angustia, con suciedad, con carencia, pero felices en Cristo. No, para escribir Filipenses y para escribir todas estas cartas, para escribir Efesios con tanto condumio. Pues este capítulo 3 comienza con un versículo que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Fíjense, no, es una oración que él comienza y abruptamente abre un paréntesis. Pero quiero recalcar lo que él dice, prisionero de Cristo Jesús. Es la palabra que tiene que estar metida en nuestra cabeza. Prisionero de Cristo Jesús, ¿por quién? ¿Por quién fue prisionero Pablo? ¿Por los gentiles de aquella época o por todos nosotros? El hermano José Argudo hace 2 semanas nos decía, no, en el plan de Dios, el pueblo judío y los demás, el pueblo judío y los gentiles. Eso era todo. Había un plan y el Señor había escogido un pueblo, ¿no? Y ese era el pueblo judío. Los demás estábamos despojados de esto. Fíjense que los judíos hacían proselitismo para ganar más personas para el Señor, pero ganaban muy pocos. Había mucho celo. No es como nosotros que salimos y a veces en la calle encontramos a alguien y le comunicamos el Evangelio. No, pero eso era. Entonces, estábamos despojados de la gracia de Dios, estábamos despojados de las promesas que el Señor tuvo para ese pueblo judío. No podíamos nosotros acceder. Digo nosotros porque tenemos que trasladarnos en el tiempo, porque somos herencia del sector gentil. Entonces, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Habéis oído de la administración. Aquí está hablando de la administración, ¿no? En otras partes, en otras Biblias habla de la economía, porque ese es el origen de la palabra griega, ¿no? Y también de la dispensación. Esto ha dado lugar a que corra mucha tinta entre los teólogos, entre los que mantienen las iglesias, etc. ¿No? Hay estos dispensacionalistas y otros que no creen en las dispensaciones, pero la dispensación no es más que la administración, queridos hermanos. Es administrar. El Señor le puso a Pablo de administrador de la gracia. Vivimos en el periodo de la gracia. Y le dijo, tú eres el administrador de esto. No es que algunos dicen, de la creación hasta Moisés, de Moisés hasta Cristo, de Cristo hasta, bueno, etcétera, etcétera, y trazan esas dispensaciones. Muchas veces corresponde históricamente estos hechos con estos periodos,
pero no es una razón que se hizo en compartimentos, hermanos. El Señor dio a Pablo la administración de la gracia de Dios. ¿Para qué? Que me fue dada para con vosotros. Fue dada para nosotros, podemos poner. Fue dada para nosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. El Señor le revela un misterio. Entonces, como la piedra Rosetta, estaba ahí, pero no se conocía. Estaba ahí, estaban los jeroglíficos, ¿de acuerdo? Pero no se sabía qué decían. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo está aquí puntualizando, no es solo es Pablo, son todos los profetas, son los apóstoles que el Señor se reveló, y por eso pudieron ellos escribir el Nuevo Testamento, la parte que cada uno escribió, ¿verdad? Esa es la herencia fantástica. Que los gentiles, bueno, ¿cuál es este misterio? Vamos a ver lo que es este misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjense, el Señor del pueblo judío más del pueblo gentil hace un solo pueblo. Y eso estuvo oculto. Estuvo oculto. Si ustedes examinan el Antiguo Testamento, sí van a descubrir, ya lo descubrieron, porque ya todos aquí somos bastante creciditos, ¿verdad? Ya lo sabemos, que en el Antiguo Testamento se habla de la venida del Mesías, ¿sí o no? Se habla de la venida del Mesías, que el Mesías viene para traernos salvación. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces estaba ya escrito eso. Todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo que no estuvo escrito es la iglesia, hermanos. Y hay un propósito de Dios en todo esto. La iglesia no van a encontrar en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, ya Él habla de la iglesia, mi iglesia dice, pero no consta en el Antiguo Testamento. El Señor lo tuvo escondido como esa piedra Rosetta que estuvo por ahí, enterrada en la arena, y nadie sabía descifrar. Pero cuando el Señor lleva a Pablo a ser el administrador de la gracia para nosotros los gentiles, es muy interesante esto, porque Pablo, este gran apóstol, hermanos, quiso, y siempre, ustedes lean el libro de los Hechos, ¿a dónde iba primero cuando llegaba a un pueblo? ¿Dónde iba a predicar? ¿Dónde iba a enseñar? ¿Ah? A las sinagogas. Es decir, él se preocupaba primero de los judíos. Él no iba a la plaza pública. Y él se preocupó. Y ya cuando la iglesia se constituye en Jerusalén, ¿recuerdan cuando leíamos todo esto y estudiábamos? ¿Verdad? Y pasan por una gran necesidad, hambruna en Jerusalén. Y la iglesia estaba muy mal. Y él recoge una ofrenda. Y lleva esa ofrenda, que es muy bien recibida por la iglesia local. Pero fíjense, hermanos, que aún los primeros judíos que fueron convertidos al cristianismo tenían muchísimas dudas, grandes dudas sobre los gentiles. Entonces se amotinaron. Él estaba en el templo, lo sacaron, lo comenzaron a apedrear. Ahí llegaron la guardia, lo tomaron. Y él volvió a explicarles. Y cuando mencionó la palabra gentiles, otra vez lo tomaron preso.
y tuvieron que llevarle a Cesarea del Mar, ¿verdad? Y desde ahí a Roma, y ahí se termina el libro de los Hechos, con todos estos sucesos que aquí trato de decirlo en forma telegráfica, ¿no? Ese fue Pablo, y el Señor le dice, tranquilo, ten ánimo, tú irás a Roma, porque tú eres el apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Es el apóstol, ¿no? El gran apóstol realmente. Y entonces este gran apóstol recibe esta revelación de la iglesia, hermanos, ¿no? Este misterio que estuvo escondido por alguna razón que ya lo vamos a ver. Dice que los gentiles son coherederos, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Unirse los dos. Esto era prácticamente inconcebible para los judíos. ¿Cómo alguien que no era judío iba a entrar en el mismo cuerpo? Ustedes saben, una de las razones por que los judíos amaban y aman las genealogías, ¿no? Las largas genealogías, es para asegurarse que eran judíos. ¿Y a qué familia pertenecían estos judíos? Cosas muy valiosas para nosotros, porque sabemos que las promesas se han cumplido, por ejemplo, el Señor Jesucristo, ¿no? De la familia de David. Y entonces sabemos que el Mesías era así, pero ellos llevaban esto con una rigurosidad total, ¿no? En Deuteronomio hay las grandes promesas de Dios para los judíos, y creían, y los judíos siguen convencidos actualmente de esto, que las promesas de Dios solo son para ellos. Nosotros somos unos usurpadores para los ortodoxos, ¿no? ¿Saben cómo les llamaban en el tiempo del Señor Jesús a los gentiles convertidos al cristianismo? Perros. El perro era un animal detestado por los judíos. Todavía lo es. Pero así es como se llamó. Si hubiéramos estado en esa época, nosotros éramos perros. Y aún esas dudas permearon a los judíos convertidos. Pero aquí ya no. Somos coherederos, hermanos. Somos coherederos de esa gracia, de todas las promesas de Dios. Por eso debemos estar gozosos, hermanos, felices. Somos coherederos, somos un solo pueblo. Los judíos no han comprendido todavía, pero nosotros sí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo entramos nosotros a este cuerpo? ¿Cualquiera que entra a la iglesia entra al cuerpo? Depende, ¿no? Si esta persona que entra a la iglesia y que ha reconocido que es un pecador y que no puede ya luchar contra ese pecado, y que pide auxilio a Dios, le dice, Señor, no puedo, perdóname el pecado, por favor, te necesito, entra en mi corazón, transforma mi vida, me entrego a ti, voy a leer tu evangelio, Señor, voy a leer tu Biblia. Solo el que se ha convertido, hermanos, es copartícipe. No cualquiera. Puedes decirte que soy cristiano, voy a la iglesia, nunca hice este reconocimiento de que necesito al Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor. Si no lo hiciste, hermano, no eres copartícipe de este cuerpo, no tienes las promesas que se dio al pueblo judío. Eso es lo triste de muchas de las denominadas iglesias cristianas. Primero de no saber si los hermanos que asisten son realmente cristianos, ¿no? Una preocupación que deben tener cada iglesia. Y naturalmente en el mundo cultural en que nosotros vivimos, los llamados cristianos, pero que pertenecen al mundo católico, la mayoría no es coheredero. Esto hay que decirlo claramente, hermanos.
Para ser parte, necesitamos haber reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo ahí, hermanos, somos parte de esto y de ser coherederos. Del cual, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Fíjense cómo cambia Pablo de títulos, ¿no? De prisionero a ministro. Pero atención, hermanos, ¿qué es ministro según la palabra de Dios? No es el ministro de Finanzas del Ecuador. No. El ministro, ministrar es servir. Y el ministro es un siervo. Cuando yo era joven y cuando entré a la burocracia nacional, nos llamaban como servidores públicos. Y ya se había cambiado mucho esto de servidores públicos, ¿no? Y ahora los ministros andan en carrazos con una guardia enorme y por aquí por allá. Pero el verdadero ministro es un siervo. Entonces Pablo dice, yo soy ministro. El ministro tiene autoridad, porque el ministro conoce, el ministro sabe. Entonces él es ministro por el don de la gracia de Dios, siempre reconociendo Pablo que es por pura gracia. Señor le llena de este don, la gracia, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Fíjense, aquí hay dos términos interesantes, es la operación de su poder. Poder viene de las mismas raíces que viene dinamita o dinámico. Y nosotros tenemos ese poder, hermanos. ¿Tenemos o no tenemos ese poder? Tenemos ese poder, esa dinamita, ese dinamismo. Es lo que me hace levantar a mí, porque a los 76 años que casi cumplo, no, ya la mayoría se queda dormidito y no van ni siquiera a las elecciones. No. Pero no, hermanos, el Señor nos da un propósito. Y si ustedes tienen propósito, hermanos, vivirán más de largo. Porque esa es una de las cosas que nos hablan ahora estos que estudian en la longevidad. Y qué mejor propósito que servirle al Señor, ser ministros de Él. Entonces levántense a estudiar la Biblia. Pepe nos envía todos los días el devocional y la porción que debemos leer. Y solo tenemos que hacer un clic en el teléfono y se despliega la lectura que tenemos. Seamos verdaderos ministros. Disfrutemos de estas riquezas que el Señor nos está dando al ser parte de este cuerpo, hermanos, de estas promesas maravillosas que el Señor nos da. Dice, me ha dado la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, a pesar de todo, a pesar de ser el superapóstol, no es estos ministros que se llaman estos pastores de las iglesias de la prosperidad, ¿no? Que hablan tanto y que han construido imperios con lo que recogen. Aquel que dice, bien, si tu enfermedad es grande, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Entonces, no, esos no, hermanos. Ese Pablo siempre fue de una humildad impresionante. Quizá por las cadenas, ¿no? Ese título dice, embajador en cadenas. Pero dice, a mí que soy, versículo 8, ¿no? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Siempre se pone que él es el más pequeño, pero aquí dice menos. De todos los santos. ¿Cómo te pones tú al lado de Pablo? Ya estamos en el sótano, pues nosotros. Y él está en el piso, creo, 900, tiene esta torre más alta en Dubái. Y nosotros estamos en
en el 10º subsuelo, porque hay como 20 subsuelos para parquear todos los carros, ¿verdad? Pero es siempre qué humildad, dispuesto, hermanos, siempre Pablo a servir, a que la iglesia crezca. Él comprendió, dijo, no, toda la humanidad, porque en el resto de gente, fíjense que actualmente, que ha crecido el pueblo judío, ¿saben cuántos millones son? 14 millones. Judíos que viven en Israel y fuera de Israel. En Israel contabilizan un poco más de 8 millones. No. El resto somos gentiles. ¿Y cuántos somos los habitantes del planeta? ¿Ah? 8,000, más de 8,000 millones. Y el Señor nos manda a cumplir la gran comisión entre los gentiles hasta lo último, la tierra. ¿Sí o no? Entonces tenemos que, hermanos, llenarnos de estas promesas, de estos propósitos y seguir, porque si Él se recorrió a pie, en barco, probablemente alguna vez en alguna cabalgadura, todo el Oriente Medio, Turquía y parte de Europa, se dice que llegó hasta el Finisterre, el fin de la tierra en España. Si Él pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos salir de aquí y hacerlo un poco? Porque la promesa es para todo el resto, que si se hacen cristianos, seremos también coherederos de todas estas promesas, hermanos. No solo nosotros. ¿Sí? El Señor está viendo a toda su creación. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cada vez que abrimos la palabra de Dios encontramos cosas tan extraordinarias en esta palabra viva y eficaz. Siempre les digo en el manantial, lo que leyeron ayer, están leyendo ahora, y ayer el Señor les habló de una forma y ahora nos está hablando de otra, porque esa es la palabra viva de Dios. No. Y de pronto descubres que lo que leíste ayer y pasó así, hoy día es una promesa para ti, que es la palabra que necesitabas, que es eso lo que tú quieres, ¿no? Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no las podemos ver en su totalidad. Vemos poquito. Mientras más nos adentramos en la palabra de Dios, más vamos a ir descubriendo. Pero aún así, recuerden que aún Pablo dijo que ahora ve como a través de un espejo borroso, pero que un día veremos todo claro y ahí entenderemos muchas cosas. Entenderemos por qué nos pasó esto, por qué sucedió esto, por qué el Señor permitió esto, por qué el Señor me puso aquí, por qué el Señor nos ha traído a Siloé, ¿verdad? Y por qué el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, independientemente, ¿no? Al interior de la familia, fuera de la familia. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Eso es Pablo está aclarando. Ahora son un solo pueblo, la iglesia. Y así nació la iglesia. La primera iglesia, hermano, fue 100% judía. En el Pentecostés, ¿quiénes se convirtieron? Judíos. ¿No? Se reunían a orar, a compartir el pan y a escudriñar las escrituras. Eran judíos, la primera iglesia. Y los judíos convertidos creían que esos eran los herederos de la promesa, repito, para no olvidarnos. Ahora somos todos los que nos han sometido al Señor Jesucristo. Entonces, ese es el misterio escondido, hermanos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estuvo escondido? Es la pregunta. ¿Dónde estuvo la piedra Roseta?
¿Por qué estuvo escondido? ¿Por qué estuvo escondido en la palabra de Dios? ¿Por qué no había profecía decir, y cuando el Mesías venga se constituirá la iglesia? Ya vamos a ver. Seguimos con la tensión de que no nos avisan el misterio. Ustedes ya saben, ¿no? Y de aclarar a todos cuál sea ¿no?, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El Señor dice en su versículo 10 aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, y hasta la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Primero constituye la iglesia. ¿Y por qué? Estaba escondido. Porque dice que nosotros, ¿no?, cómo somos, cómo nos comportamos, cómo avanzamos en la vida cristiana, enseñamos a los ángeles. Fíjense, qué tenaz, ¿no? Que los ángeles tengan que ver lo que nosotros hacemos, que los ángeles tengan que aprender de nosotros. Parece difícil, ¿verdad? Pero eso es así. Y tuvo escondido esto por una razón. Porque Satanás, hermanos, sabía que iba a venir un Mesías, ¿sí? Sabía que iba a haber, que algunos gentiles serían convertidos, sabía que iba a haber redención, sabía que iba a morir en la cruz, porque el Antiguo Testamento le dice. El Antiguo Testamento dice que es Israel, no, que a través de Israel se ganarán a los gentiles. Entonces, todo eso sabía Satanás. Pero el Satanás no sabía que iba a haber la iglesia. Porque Satanás podía entorpecer el plan de Dios. Podía tergiversar. ¿Qué tal si Satanás se opone a que Jesús vaya a la cruz? Cuando Pedro se acerca al Señor en ese acto de amor de este discípulo, le dice, no, Señor. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. No, porque Satanás podía impedir. Y si Satanás hubiera impedido la muerte del Señor, hermanos, no hubiéramos sido redimidos. Simplemente no estaríamos acá. Estaríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, vagando por ahí. Qué misterio que tuvo escondido el Señor. Por eso es que tenemos que amar tanto la iglesia, queridos hermanos. Porque ese fue el plan secreto del Señor hasta que le reveló a Pablo y que nos ha entregado a nosotros. Tenemos que amar nuestra iglesia, servir en nuestra iglesia, ser ministros del Señor aquí y fuera de aquí, en nombre del Señor y de su iglesia. Amar el Evangelio, hermanos, que es lo que el Señor nos ha dejado para seguir creciendo acá. Amar. No, el Evangelio es amar, hermanos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Eso es, no. Hay ángeles buenos. ¿Y qué dice? Cuando alguien se salva, los ángeles se ponen felices, dice la palabra de Dios. No. Entonces, cuando nosotros traemos a alguien a Cristo, hay fiesta en Él, hay fiesta en el cielo, porque los ángeles se ponen felices. Ellos aprenden, se admiran de este plan de Dios, de que no es como con los judíos que escogió el pueblo, sino que aquí nosotros vamos llevando el mensaje de salvación. Pero los ángeles malos también aprenden de que su jefe no tiene sino muy limitado su ámbito, hermanos. A veces todo le culpamos a Satanás y no es así. Es nuestra negligencia, es nuestra forma de ser, nuestra pereza. No, pero el Señor
nos ha dado todo, hermanos, a través de esto. Y entonces no debemos temer a Satanás. Él ya está perdido, definitivamente. En la cruz nosotros tenemos poder, porque nosotros podemos, hermanos, tomar esa fuente de poder que viene de la misma cruz. Y además habla de la multiforme sabiduría. La sabiduría de Dios es una cosa maravillosa, ¿no? Aquí multiforme significa abundante, pero también la traducción literal es colorido, es lleno de colores. Y esto es un símbolo de todas las diferentes formas en que la sabiduría de Dios se presenta. Y dice, en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese fue su propósito. Ese fue su plan. La iglesia fue su plan. ¿Vieron cómo vamos descubriendo el secreto en apenas 13 versículos? Y 12, ¿en quién tenemos seguridad? ¿En quién tenemos seguridad, hermanos? Estamos seguros por eso, ¿no? Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Pablo? He guardado la fe. He guardado la fe. Ojalá nosotros todos podamos decir eso. He guardado la fe. Porque esa fe, hermanos, es la que nos permite tener esa seguridad y acceso con confianza. Estar seguros. Estar seguros que cuando oramos, nuestras oraciones van al trono de la gracia. Cuando estudiamos su palabra, ¿no?, con fe, que eso se va a cumplir, que esas promesas van a ser. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos nada, hermanos. ¿No es maravilloso todo eso? Y saber que somos parte de este plan de Dios, de este secreto maravilloso. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Ustedes no creen que en Efesios los discípulos, los hermanos que Pablo, en los que puso en esa iglesia, que fue el instrumento, ¿verdad?, no se preguntarían, pero si es el apóstol, ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué está sufriendo? ¿Cuántas veces los cristianos decimos, pero qué pasa aquí? Ha perdido todo el dinero. ¿Por qué está aquí y está enfermo? ¿Por qué si es un cristianazo y vele cómo está? Dios no le está bendiciendo. Dios le está bendiciendo, hermanos. Dios le está bendiciendo si sigue firme usted. Y esto es lo que les dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Porque a veces decimos, no, pues si el pastor, pongamos nuestro propio ejemplo de Siloé, si el pastor pasó por todo eso, uno se deprime. Pero no, dice la palabra de Dios, no desmayéis, no desmayéis, no bajemos la guardia, hermanos. Sigamos firmes. El Señor siempre en todo lo que ha emprendido y ha hecho tiene una razón. Sigamos firmes. No busquemos a veces comprender el por qué, porque eso le pertenece al Señor. Y como decía Pablo, de nuevo, estamos viendo borroso. Algún día sabremos por qué. Cuando estamos enfermos decimos, ¿por qué, Señor? Y ya es famoso esto que no preguntemos por qué, sino para qué. Eso ya no les voy. Ya está de más. Pero es verdad. Es verdad, hermanos. ¿Qué les parece este misterio, mis amados hermanos? Pero somos parte de ese secreto escondido. Somos parte de esa piedra roseta extraordinaria.